La Municipalidad de la Costa presenta el ciclo de conversaciones necesarias, un espacio para descubrir las características de nuestro territorio costero, el tipo de plantas que nos rodean, los animales con los que convivimos y cómo cuidarlos. Hablemos de la costa. Hablamos de ciencia y tecnología en el ambiente. Y para hablar de esto quiero recordar un tema muy interesante que nos trajo el investigador de rayas Sebastián Gómez, que hablaba que el significado de la conservación, iba de la mano de factores sociales, económicos y ambientales, que la conservación debía desarrollarse teniendo en cuenta cómo nos desarrollamos económicamente y las actividades de las que depende nuestra sociedad. Bueno, la idea es encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Entre conservación y desarrollo económico. Y como una parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país es la industria agropecuaria, qué mejor que hablar con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Para conocer más sobre el INTA y ver, bueno, cómo se atraviesa el cuidado ambiental en ese espacio. Así que hoy vamos a estar con la investigadora Gabriela Calmante, doctora en Ciencias Biológicas del INTA. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. La verdad que es súper interesante saber qué es lo que se desarrolla en el INTA, qué tipos de proyectos se desarrollan. Por ahí decimos INTA y no sabemos bien de qué trabaja, ¿no? ¿A qué Bueno, se el dedica? INTA es un instituto y un organismo público nacional que tiene alta distribución territorial y abarca muchísimas actividades. Tal vez la que mucha gente conoce es un Ujú. programa que se hace desde el INTA con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el famoso ProHuerta, que era el de la entrega de las semillas. Pero bueno, nosotros acá en Buenos Aires estamos en un centro de investigación del área de la biotecnología. Entonces, por ejemplo, Ah, una mira. cosa importante que se hizo durante la pandemia fue poner a disposición de los municipios de la zona la posibilidad de hacer acá en estas instalaciones, debido a las capacidades instaladas y a las técnicas, todo lo que tenía que ver con el diagnóstico de COVID. Después, en particular, mi grupo trabaja en el desarrollo de vacunas. Desarrollo de vacunas implica diseñarlas, hacerlas, probarlas, ver que funcionan, hasta que llegar a transferirlas a un laboratorio que las produzca y las usen, ¿no? Mirá, qué interesante, ¿no? Como el desarrollo de las vacunas que tuvimos, bueno, y seguimos necesitando en estos momentos también. Claro, nosotros al estar en el INTA las hacemos para animales, las Ah, vacunas, mirá. digamos. Eso es lo más gracioso, pero por ejemplo, nosotros trabajamos con vacunas vectorizadas, entonces Ajá. también todo lo que fue la pandemia de COVID nos permitió decir, bueno, ¿viste como la Sputnik? Bueno, yo hago lo mismo, pero Pero para las para vacas y los animales. pollos. ¿Sabés que vi que vos estás trabajando en un proyecto de aves? O sea, estuviste trabajando con aves. Sí. Acá en el Partido de la Costa, bueno, somos sede de... Recibimos un montón de aves migratorias a lo largo de todo el año y eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tipo de aves eran las que vos estuviste trabajando? Nosotros, en particular, mi grupo Ujú. trabajó con pollos, que eran aves de producción. Ah, Pero mira. acá en el centro donde estoy yo, que es el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas, que está en Castelar, en el AMBA, que es uno de los centros de investigación más grandes que tiene el INTA, hay grupos que han trabajado con todo el tema de lo que se dice vigilancia epidemiológica en Claro. aves migratorias. Eso es sumamente importante, que es ir a los campos, a las regiones, a los distintos lugares del país, por ejemplo, el municipio de La Costa, donde están ustedes, Claro. ¿no? Tomar muestras de las aves y hacer lo que se llama una búsqueda de distintos patógenos en las aves, ¿sí? Ujú. Un tema que tienen las aves es que las aves no migratorias no tienen fronteras, ¿sí? Entonces, Claro.
pueden ir de aquí para allá llevando enfermedades. Entonces, por ejemplo, recientemente, creo que fue hace 10 o 15 días, el SENASA emitió una alerta de que nuestro país se encuentra libre de influenza aviar, que también es una enfermedad que transmiten las aves migratorias. Entonces, todos los trabajos que se hacen con las aves pueden ser, acá en el centro que estamos nosotros, por ahí se trabaja un poco más en esta cosa, decimos nosotros, molecular o biotecnológica más Claro. chiquitita, que tiene que ver con buscar o determinar que no hay riesgo ni para la población, digamos, no hay riesgo en su conjunto tomando la salud como un todo, ¿no? O Ujú. sea, ese concepto de una salud que se habla siempre, que es la salud animal, la salud humana y la salud ambiente, Claro. ¿no? Y qué consecuencias eso podría tener. Entonces, por un lado tenemos eso. Después tenemos otros grupos que trabajan en cómo es la conservación de la biodiversidad, Mm, ¿sí? O sea, porque también estas aves migratorias hacen a nuestra riqueza de biodiversidad en totalmente. el ambiente, ¿no? Entonces, se trabaja por ahí más desde el punto de vista ecológico, el rol que tienen esas aves, cuáles son sus rutas migratorias, por qué vienen acá, con qué otros miembros del ambiente, por decirlo así, en su conjunto interactúan, ¿no? Mira, y ¿Cuáles de se eso, consideran exóticas y cuáles no? claro, y en eso también, a eso también se dedica el INTA. Justamente Sí, sí. claro, te iba a preguntar cuál era el trabajo en conservación que hacía el INTA. Bueno, nosotros en todo lo que es conservación, el INTA tiene a nivel nacional lo que se dice una red de recursos genéticos. Mira. Esta red, se dice red porque el INTA al estar distribuido por todo el país, hay que trabajar articulados, ¿sí? Ujú. Porque hay que sumar esfuerzos. Y a su vez, esa red no es solo del INTA y muchas veces también interactúa con universidades de la zona. Sí, hay distintos organismos o instituciones con las cuales el INTA puede articular. Esta red de recursos genéticos es sumamente importante. El INTA tiene para lo que es plantas, vegetales, bancos de germoplasma donde se conservan los distintos especímenes que se van haciendo en las colectas. Es sumamente importante en todo lo que tiene que ver con las colectas, cumplir con los protocolos internacionales, nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? Claro, Porque nuestro país es federal, entonces los recursos biológicos pertenecen a las provincias y a las comunidades. Entonces también es importante dejar registrado esa trazabilidad, porque si después uno da uso a esos recursos o a esas conservaciones, a esas cosas que se conservan, eh, permite, digamos, lo que se dice repartir beneficios con quienes fueron quienes los descubrieron originalmente, ¿no? claro. Y háblanos un poquito Y, más, ¿cómo y dijiste en que son particular, los por ejemplo, acá en la bancos? zona que estamos nosotros, Sí. en la zona que estamos cercano al delta, una de las cosas que se hizo en conservación fue, bueno, recuperar las variedades locales, por ejemplo, de Mira. ciruelos que se producen en el delta, que son las mejores adaptadas, para contribuir a lo que es una producción sustentable con poblaciones más autóctonas. Claro. Qué lindo, ¿no? Cuántas cosas que se hacen y que uno por ahí no se entera. Recién hablabas de bancos, De genial. germoplasma, sí. Germoplasma, ¿cómo es eso? Explícanos un Lo, poquito. sí, los bancos de germoplasma son lugares donde serían como bibliotecas enormes, por decirlo Sí, así, donde se guardan semillas mira. en determinadas, donde está registrada el punto de colecta, quién fue el depositante, eh, digamos, eso es como un patrimonio o una reserva natural, digamos, Ujú. Científico. de las variedades que podemos tener nosotros en nuestro país. Claro. Ese banco de germoplasma hay gente que es especializada, que trabaja ahí, porque tiene que trabajar en la conservación, en determinadas temperaturas, cada tanto tienen como que hacer producciones nuevas para que esas semillas no se envejezcan. Entonces, digamos, todo el trabajo de los bancos de germoplasma es sumamente importante para la conservación. Mm, Tiene que ver con el registro también, ¿no? O sea, claro. qué cosas hay en esa, entre comillas, biblioteca de semillas, ¿no? Y eso es una garantía
de lo que se dispone, ¿no es cierto? Sí, De lo que uno puede tener. Uno como investigador puede solicitar determinadas semillas a un banco de germoplasma que las dispone y cumpliendo con todos los trámites legales de los permisos y eso, hacer uso de esas variedades, ya sea para investigación, para producción o para lo que se necesite. claro. Eso sí, se utilizaría entonces para siembra o para... Se puede usar para siembra, Claro, para tener nuevas variedades, para restauración de ecosistemas, ¿sí? Es como sumamente amplio los usos que se les puede dar a esos bancos. Lo que tiene de importante de esos bancos es que se vienen haciendo hace, no sé, décadas, mira, ¿sí? Entonces, posiblemente ahí haya guardadas cosas que hoy no están por ahí o uno no sabe si están o no en el ambiente. Como los ambientes han cambiado muchísimo claro. por toda la acción antrópica, Sí, o sea, sí, la acción que hacemos nosotros, las personas, en lo que es la destrucción del ambiente, no sé, porque nosotros como que eh, explotamos el ambiente, ¿no? O sea, si bien totalmente. es sumamente importante este tema del nuevo concepto en Ujú. producción, que tiene que ser con la producción sustentable, volcado hacia la agroecología, ¿sí? O si bien se pueden usar variedades obtenidas por biotecnología que pueden ser mejor adaptadas a determinados climas, como el trigo resistente a la sequía, Ah, que mira, este año se usó claro. muchísimo en Brasil, que es un trigo transgénico, pero que como resiste a la sequía, Mm, este año que hubo sequías en Brasil no perdieron tantas producciones al usar esta variedad. claro. Siempre pensando desde el uso sustentable, o sea, no el monocultivo, no el uso indiscriminado de agroquímicos, ¿no? O sea, Ujú. eh, con ese concepto de conservación. El INTA trabaja muchísimo en esos temas, muchísimo. Mira, Y también nuclea desde eso chiquito que puede ser o la cara visible, como le decimos nosotros, que es entregar las semillas, que es sumamente importante, hasta acciones que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de los satélites, ¿sí? O sea, por ejemplo, el SAOCOM 1, que es uno de los satélites que desarrolló nuestro país, se utiliza mucho las imágenes que toma ese satélite para todo lo que tiene que ver con las decisiones en cuanto a la producción, porque está muy asociado al clima, a las temperaturas y además tiene una capacidad de penetrar las imágenes que toma ese satélite en la Tierra, no me acuerdo cuántos metros, y puede ver el tema de la humedad en la Tierra, los ah, componentes, mira, se hace etcétera. un... Y eso es lo que se llama AgTech o agricultura tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva visión de usar otros desarrollos tecnológicos para acompañar los desarrollos productivos. Entonces, realmente el INTA trabaja a en nivel global en un montón de cosas, un montón de en áreas también. muchísimos temas, Sí, ¿sí? Nosotros, además de ser, como decimos nosotros, trabajadores del INTA, somos servidores públicos, siempre claro. decimos, ¿no? Entonces, nosotros también articulamos con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, Ujú. terminó la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica en Montreal, en Canadá, y una compañera nuestra acompañó a la delegación argentina, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría Mira, de Agricultura, Ambiente, etcétera, y participó de esa conferencia internacional. Nosotros acompañamos acá desde la virtualidad porque podíamos seguir las negociaciones desde la virtualidad y son lugares donde se toman las decisiones de los marcos globales, por ejemplo, de biodiversidad, que van a ser los lineamientos internacionales que nuestro país va a tener que cumplir. O sea, tremendo, tremendo, ¿sí? buenísimo Hay un la dicho que se dice participación que el tiene. 30 para el 30, es el dicho famoso. Hay que Claro, conservar el 30% del territorio y la biodiversidad para el año 2030. Nuestro país está bien encaminado, pero hay que ver cómo implementar los indicadores, tomar las mediciones,
que sean comparables con las de otros países. Son desafíos muy grandes en los que Claro, se trabajan, ¿no? Y tremendo. ahí también vamos los técnicos del INTA a sumar nuestro granito de arena. Totalmente. ¿Y nos podés como contar un poquito de lo que se estuvo hablando en la COP15? Sí, en la COP15 hay temas como álgidos, como decíamos Claro, nosotros, ¿no? Uno de los temas que se definió como que para nosotros desde la investigación es sumamente importante es asociar lo que se llaman las secuencias genómicas, o sea, la información del material genético ujú, con los recursos genéticos, o sea, que eso sea un todo. ¿Sí? O sea, que el recurso genético, o sea, nosotros somos soberanos sobre los claro, recursos genéticos, esta famosa frase que nosotros somos acreedores ambientales, es sumamente importante porque además somos acreedores de biodiversidad. ¿Sí? O sea, nosotros tremendo. somos Sí, países que tenemos eso a favor, ¿no? Entonces, asociar eso es sumamente importante porque hoy en día con las tecnologías, teniendo la secuencia genética, se claro. pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eso es como si fuera una línea continua, como si fuera, no es binaria porque son cuatro letras las del código genético, pero esa secuencia genética es sumamente importante porque uno la puede hacer sintética y ponerla de aquí para allá y darle distintos usos. Totalmente. Y que se Entonces, tenga soberanía de un eso es tema buenísimo. importante fue ese, que tenga que ver con la soberanía, Ujú, se llaman DSI, que son información de secuencias digitales, por sus siglas en inglés, y importante lo que tiene que ver el registro de la ubicación geográfica donde eso se haya colectado, y el tema de repartir, como se dice, los beneficios que claro, pueden surgir del uso de esas secuencias. Nosotros siempre decimos, bueno, pensemos en la stevia, ¿sí? La stevia que se usa un montón. Bueno, una persona de Estados Unidos fue a un lugar, se puso de acuerdo con las comunidades, vio que usaban una plantita para endulzar, se la llevó, la registró, la patentó y claro. no devolvió nada a esa comunidad de la cual se llevó el conocimiento ancestral, los saberes, la diversidad, ¿sí? Los Totalmente. recursos, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante también defender en los foros internacionales la soberanía de la biodiversidad, Tremendo. porque eso es parte de nuestra soberanía, Sí. ¿sí? Entonces, Buenísimo. ese es uno de los temas que se trató y el otro también muy importante, que Ujú, fue igual de discusión importante como en la COP27 de ambiente, de cambio climático, es el tema de la financiación y los recursos, o sea que los países que más explotación hace, claro. tienen que aportar a un fondo de Naciones Unidas para que eso después se pueda utilizar en los países en desarrollo para implementar tecnologías y garantizar lo que es la conservación de la biodiversidad. Se Totalmente. acordó del dicho al hecho, como ya pasó en cambio climático, hay que ver cómo prospera. Cómo prospera, pero bueno, es súper importante que estén ahí ustedes participando y dando su palabra y la postura, ¿no? También, re Sí, sí, sí. importante. Gabriela, te agradezco un montón por este tiempo que nos diste. La verdad que hablaste de un montón de cosas y no sabía que se trabajaban tantas cosas en el INTA. No, sí, Tremendo. bueno, yo les doy un pantallazo después. Cuando ustedes tengan alguna duda de algo puntual, también cualquier cosa, me pueden contactar y yo les puedo pasar la información de algún técnico que trabaje en ese tema puntual por si necesitan saber algo más. Qué Les genial. agradezco un montón. Para nosotros es muy importante difundir lo que se hace en el INTA, porque nosotros tenemos que devolver a la sociedad lo que Claro. la sociedad nos brinda, ¿no? O sea, somos servidores públicos. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Gabriela Calmante, doctora en Ciencias Biológicas del INTA. En un ratito nomás seguimos hablando de tecnología y ambiente. Ahora vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos, ¿eh? Esto es Conversaciones Necesarias de la Costa, Conservación y Restauración.